Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Dani Teruggi. Les voy a presentar primero. Ella es licenciada en Ciencias para la Familia, tiene un posgrado en Neurocognición y Aprendizaje y también el doctorado en Ciencias de la Educación Familiar. Es esposa y mamá de 4. Dani, bienvenida. Muchas gracias, Nora. Y gracias a todos. Muchos saludos. Gracias Dani por estar con nosotros. Y bueno, pues para nosotros es fundamental dar herramientas a las personas que nos escuchan, que nos ven, en todos los sentidos, y un aspecto muy importante de la vida es precisamente la educación afectivo-sexual. Y Dani, ella propuso, diseñó una aplicación que se llama Hablemos de Sexualidad. Dani, ¿cómo surge? Cuéntanos, por favor. Bueno, te cuento un poquito el antecedente de la página. Sí. Dentro de lo que hago es precisamente acompañar a papás y a mamás en esta parte de la educación sexual a sus hijos, pero también atiendo a personas en situaciones de vulnerabilidad y de violencia que se tienen que relacionar con esto, ¿no? También a matrimonios y demás, pero lo que yo más veía en un principio era que muchas de las situaciones que acababan en cuestiones de violencia era precisamente la cuestión de una sexualidad mal entendida, ¿no? Así es. Muchas de las cosas que hoy tú en día atiendes en consulta son reflejo de muchos vínculos, pero sobre todo de esta parte de la sexualidad que no le explican bien. Mal entendida, mal vivida, por lo tanto, si no lo sé, no lo entiendo y no lo protejo, ¿no? Entonces, pues bueno, primero la estructura de los talleres nacen en eso, ¿no? En tratar de prevenir situaciones de riesgo. Y un día quería yo empezar a escribir un libro. Ya tenía un poquito más de tiempo después de las niñas y dije, bueno, con los talleres y esto que el otro, ya necesito como escribir. Y un día platicándolo con un sacerdote que se dedica a esto, le dije, quiero hacer un libro. Y me dice, oye, dejemos de hacer tantos libros. Y le digo, ¿cómo por? Sí. Me dice, ¿por qué no haces hoy en día las aplicaciones, una página web, pues funciona más? Y dije, tienes razón, puede ser un libro no terminado, ¿no? Sí. O sea, en realidad lo que subimos a la web y demás, pues es algo que puede estar en continuo. Y ahorita con la inteligencia artificial, pues mucho más, ¿no? Puedes darle un plus, como dicen mis hijas. Si no existes en las redes, no existes más. Y yo, ¡ay, qué tristeza! Pero tienen toda la razón. Y también porque ha sido o está siendo un medio donde los chavos quieren respuestas, los papás también y demás. Entonces, crear plataformas para que tengan buena información, donde la encuentren de manera rápida, precisa, pues de ahí surge. Entonces, la pandemia nos sirvió para eso, ¿no? Para poder sentarnos a escribir. Y sobre todo para poder unir diferentes voces que se dedican a esto. Claro. No me iba yo a sentar a escribir todo, porque yo no soy experta en todas las áreas. Porque el hablar de sexualidad es hablar de la persona completa. Así es. No nada más en su parte afectiva, no nada más en su parte física, no nada más en su parte psicológica o espiritual, es un todo. Hablar de la sexualidad es todo lo que implica el ser humano, la parte física, psicológica y espiritual. Entonces había que desglosar toda esta explicación, ¿no? Claro. Entonces, la aplicación en sí y la página web, porque es lo mismo, se divide en dos principales ramas. Primero, el qué es la sexualidad, el poder entender la belleza de la sexualidad. Y en esa parte nos vamos a una explicación que fue pensada más para los chavos, pero es entendida para cualquier persona que quiera conocer lo que es la sexualidad. Va describiendo desde qué lugar ocupamos en este mundo, porque son pequeñas cosas que se tienen que ir aclarando, y sobre todo hoy en día que no hay tanta claridad, ¿no? ¿Qué es la persona?
qué lugar ocupa en este mundo, cómo está constituida la persona, cuáles son sus dimensiones, si la sexualidad es un accesorio que se quita o se pone, no, es parte de, y en qué momento surge la sexualidad, ¿no? Desde la fecundación. Desde la concepción. Entonces, los componentes científicos que la constituyen, claro, ¿no? A nivel cromosómico, a nivel gonadal, a nivel psicológico, a nivel social. Entonces, necesitamos ir entendiendo el todo para explicarlo, para entenderlo mejor, ¿no? Claro. Entonces, vamos explicando en sus diferentes dimensiones, no nada más en la afectiva, sino en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Lo que es la sexualidad, en la parte física, biológica, en la parte psicológica, afectiva, en la parte espiritual, como porque somos un todo. Y después de explicar la belleza y enseñar la belleza, entonces sí podemos hablar de cómo cuidarla, del por qué y para qué tenemos sexualidad, ¿no? Claro. Y los riesgos si nosotros no cuidamos la sexualidad. Pero primero tengo que presentar la belleza. Primero tengo que presentar lo que sí es la sexualidad. Lo que sí somos, lo que realmente es. Exacto, ¿no? Y después, cuando yo entiendo qué es, yo lo descubro como algo valioso. Descubro ese tesoro y entonces lo procuro, lo cuido, lo protejo. Yo no puedo decirte, tienes que protegerte esto, si no te lo he explicado. Si no sé qué es. Exacto. Entonces, vamos primero desde la base para después. Y esto sirve también para los padres de familia y para los docentes. Primero, ellos entender que sí es la sexualidad, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? Para poder educarlo. Y ahí vamos a la siguiente fase. Okay. La otra parte es cómo educarla. Entonces, ya que entendí qué es en todas sus facetas, y ahí hay diferentes autores, diferentes ponentes que nos hablan al respecto, ¿no? Hay filósofos que nos hablan de la antropología, del ser humano, hay médicos que nos hablan de la parte física, hay psiquiatras y psicólogos que nos hablan de la parte, o sea, como que cada uno habla desde su especialidad para que nosotros podamos entender la sexualidad. Okay. Y después viene esta parte que te digo, que es de cómo educar la sexualidad. Es que qué importante. Claro, pero primero tengo que entender qué es. Porque si no, no puedo educar, por supuesto, ¿no? Y ahí vamos desde por qué se educa la sexualidad, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿No? Fíjate que te comparto, a veces ¿no? también con pacientes, con alumnos, vamos a la reflexión de educamos tantas cosas, somos seres culturales. En este momento nos están filmando, estamos en un asiento, somos cultura. Y nos hemos educado en tantas cosas, pero cuando hablamos de educar la sexualidad a veces es como el rechazo, la negativa, como si no fuera algo como fuera algo extraño, exacto, ¿no? Y es parte de nosotros. Cuando tú educas a una personita, educas a una persona sexuada. Claro. Y entonces eso implica que todo lo que haces educa a esa persona sexuada. No tenemos que hablar de genitalidad solamente, es reducir la sexualidad a genitalidad, es reducirla a un objeto. Como si solo fuéramos cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos primero entenderla para poder educarla. Entonces, ya que la entiendo y ya que entiendo que la importancia de educarla, porque parte de esta educación sexual es educar en el amor, ¿no? Es esa capacidad, lo tenemos en esta parte, ¿no? Las dimensiones de la persona, una de ellas es la parte espiritual y están la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar y la libertad como esa base de esa dimensión. Entonces necesitamos entender que la manifestación de nuestra sexualidad se va a traducir a través de los vínculos, a través de estas vivencias que vayamos viviendo, pero es esa ternura que vayamos recibiendo, esa capacidad de amar que vayamos desarrollando y que necesitamos orientarla, necesitamos protegerla, necesitamos explicarla. Siempre en el vínculo, ¿no? Sí. Porque siempre va a estar el otro. Exacto, porque somos seres sociales. Sí. Entonces, hablamos primero de por qué se educa la sexualidad, ¿quiénes son los agentes para educar
la sexualidad, porque no cualquiera puede educar en la sexualidad, aunque es. educas a una personita y demás. A ver, los principales agentes somos los papás. Todos somos hijos, todos, ¿no? Tenemos padres. Exacto. Y son los padres los que exactamente, belleza. son los principales educadores en la persona, ¿no? Entonces vamos hablando de los agentes, de estas personas que van educando a la sexualidad, el cómo hay que educar, sí. El cuándo, que eso es muy importante, porque no le puedo hablar igual a un niño de 3 años que a un adolescente. Necesitamos ir por etapas, ¿sale? Y ahí es cuando vamos dividiendo las etapas, desde cómo planeo un hijo y todo lo que implica la planeación y la cultura y el ver el hijo como un don, no como un derecho, ¿no? O las consecuencias, que esas también se ven del otro lado, ¿no? Las consecuencias de no ver la sexualidad como lo que es. Y pues vamos dando tips, ¿no? ¿Qué recomendaciones cuando estás en el proceso de esperar un bebé o de planear un bebé? ¿Cómo te tienes que cuidar? Física, psicológica y espiritualmente. El papá también, ¿no? Cómo se tiene que cuidar. Te interrumpo, porque desde que el bebé está en el vientre, vamos educando. Vamos preparando ese terreno donde todo es fértil, ¿no? Y no es un vaso que tengamos que llenar, sino es algo que tengamos que acomodar y preparar para que pueda ser factible todo esto. Entonces va desde la planeación, ¿no? De un bebé, todo lo que implica, las dudas que pueden surgir. Dentro de la aplicación hay las preguntas, sí, ¿no? Fíjense. Y algunos tips, y así vamos en cada una de las etapas: primera infancia, segunda infancia, preadolescencia, adolescencia, adultez, porque a veces pensamos que solamente hasta la adolescencia vamos a educar en la sexualidad, y no, somos personas sexuadas desde nuestra fecundación hasta nuestra muerte. Hasta después de la muerte, ¿no? Sí. Dice la doctora Nieves González Rico. Exacto. Escarbamos porque va a poner el metro en tal ciudad, ¿no? Y el huesito que sale, podemos decir. Si es hombre, varón o mujer. Exactamente. Vale. Entonces, no dejamos de ser personas sexuadas. Sí. Y necesitamos entender cada etapa de nuestra vida, cuáles son los retos, cuál es la forma de poder proteger, qué me puede confundir, qué me puede allanar el camino para llegar a la verdadera felicidad. Que ese es el meollo del asunto, ¿no? Todos nacemos con este anhelo en nuestro corazón de amar y ser amados, y necesitamos entender que cómo nos educaron es la respuesta al amor. La violencia que hoy vemos y predomina surge principalmente de no habernos descubierto a nosotros como un don, como un regalo. Claro. Y entonces veo en el otro amenaza. Y entonces empieza una lucha constante contra el otro. Y entonces no me vinculo correctamente, no amo correctamente, y entonces se ve una serie de situaciones terribles, ¿no? Para la persona. Entonces lo que es esta aplicación, lo que es esta página web, es dar todos esos elementos que necesitamos para conocer y para educar. Y encontrarán infinidad de recursos, ¿no? Desde películas, lecturas, consejos, instituciones que pueden ayudarnos. Si yo tengo algo, hablar a una institución para decir, tengo esto, me atienden, ustedes nos ayudan en esto, son parte de esos aliados. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una red donde yo no pretenda resolver todo, sino sé que vivimos en una sociedad que todos son valiosos, importantes, y todos dan sus capacidades y todos dan su don, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en todos estos autores, en todas estas instituciones que se unen, en las instituciones de educación que están atrás, porque todo esto se basa en la ciencia, ¿no? Claro. Es sustentable, no en ideas. Las ideas se caen. Y solo la ciencia va demostrando. Exacto, la ciencia nos va demostrando, nos va ayudando a poder, pues, educar y entender y explicar lo que somos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Dani. Pues muy interesante. ¿Qué pudieras decirle a los papás? Yo sé que en cada etapa es distinto, como bien lo mencionas.
pero Dani se dedica a dar talleres, durante mucho tiempo a dar talleres para acompañar precisamente a las familias. ¿Qué es lo que te encuentras hoy? Son dos preguntas. ¿Qué es lo que te encuentras hoy que es más preocupante y que te lleva también a generar esta bellísima aplicación? Pero ¿qué les dices a los papás para que esa educación de nuestra sexualidad sea más acertada, sea más robusta, más sólida? Primero que pierdan el miedo. Exactamente. Okay. El miedo es lo que impide que hablen de estos temas. Es muy común, ¿verdad? Sí. Hablar, ellos, o sea, como papás pensamos que tenemos que hablar de nuestra intimidad. Y es de lo que no vamos a hablar, ¿sale? Nosotros hemos vivido tantas cosas y traemos tantas cosas aquí que no sabemos cómo bajarlas. Ese es el gran miedo. Que yo creo que tengo que decir todo lo que he vivido y todo lo que he sentido y todo lo que traigo aquí. Y no. Tengo que hablar de lo que es la sexualidad, que es muy diferente a lo que yo he vivido y yo lo que traigo aquí. Sí. ¿No? Okay. Entonces, primero, perder el miedo. Segundo, no hablar de tu intimidad. Okay. ¿Sale? No vas a hablar de tu intimidad, vas a hablar de la sexualidad y de la belleza de la sexualidad como es. A tu hijo no le interesa saber lo tuyo. A ti. No. Le interesa saber lo que le está pasando o le va a pasar a él. Claro. ¿No? Y sobre todo explicar quién es. En esto que nos compartes del miedo, yo escucho mucho a papás decir, pues no me ha preguntado, yo creo que no tiene dudas, ¿no? Exacto. ¿Y para qué hablar de ese tema? No me lo ha preguntado, ¿no? O no es momento, o... ¿Y cuándo es momento? Exacto. Y hoy escucho, ¿no? De expertos como tú, tenemos que ir ciertos pasos adelante, porque hoy tenemos en la palma de la los mano medios. Que esos medios ¿no? son muy útiles y muy valiosos, pero también meten en jaque al pequeño, muy pequeño, claro. Viendo cosas que no sí, las situaciones de riesgo hoy que se han fomentado es por altísimo, mucho. altísimo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no hay papás que me dicen, no, es que cómo voy a decirles, no, que él cuida su cuerpo, está muy chiquito, le va a dar miedo. Tenemos que encontrar las formas, nosotros que los conocemos como papás, de acercarles la información, pero sobre todo la formación. ¿Estoy correcta? Y en eso que mencionas, tenemos que distinguir dos cosas. Muchos dicen, es que le voy a quitar su inocencia. Quitar la inocencia es hablar con mentiras y ponerlo en riesgo. Me encanta cómo lo dices. Conservar su inocencia es hablar con la verdad y en el tiempo que se tiene que decir. Cuando se tiene que decir. Exactamente, claro. que esa es la base de protección. Cuando yo hablo con la verdad, cuando yo le digo con el detalle, y esto es algo que siempre les digo, ustedes lo van a hacer bien, lo van a hacer con amor. Confiemos en nosotros también. Exacto. Tú estás capacitado como papá para enseñar. Por eso te pusieron este hijo en tus manos. Claro. Y tu hijo está capacitado para este papá que le tocó. De acuerdo. Para poder entenderlo, para poder dialogar. No nos perdamos el diálogo que tiene que existir, claro. Que es súper importante. Entonces, claro, si le dejamos la tarea a los medios, a los profesores, a los amigos que saben lo mismo que ellos, o sea, nada, ¿no? Sí. Pues entonces estamos perdiendo una oportunidad. Cuando los papás me hablan muy agobiados, es que ya vio pornografía y es que me está diciendo esto y que no sé, dije, a ver, cualquier situación de riesgo, cualquier situación que se presente es una oportunidad. Así y es. así tienes que verla. Entonces, primero, da gracias a que te lo contó, ¿no? Segundo, respira profundamente, ¿no? Sí. Prepárate para abordar el tema y preguntarle qué sentiste, qué viste, sin un regaño, porque hay que acordarnos que ellos son víctimas de lo que recibieron, tanto de información como de vista, como ellos están siendo víctimas y necesitan a alguien que los proteja, que los sostenga para poder resolver lo que viene. Y no quedarse ahí. Exacto. Y no espantarse. O sea, ese es súper... Vamos al miedo otra vez. Es una de las claves, ¿no? En la medida en que el chico ve el susto, ¿no? Se cierra, le da miedo también. ¿Para qué le digo a mi papá? No, mejor no le digo, ¿no? Y cerramos el diálogo. Sí. No, a veces me dicen, pero es que ¿cómo no le voy a llamar la atención? Yo sé
que tenemos la carga, ¿no? de educación, pero como bien lo dices tú, hay que respirar, calmarnos y decir, sí me preocupa, sí me duele. Y primero entender. Claro, gestiono el cómo estoy yo para después ir Exacto. a ver cómo está él y que no, efectivamente que no sea algo en lo que se instale, en lo que no pueda decirlo después conmigo, acompañarlos. Acompañarlos, que eso es lo que nos toca, ¿no? Acogerlos, acompañarlos y guiarlos, pero en ese orden. Porque de repente nos ponemos muy duros y señalamos y juzgamos y condenamos. Desde el miedo, desde la angustia. Porque es nuestra angustia. Sí. No es de ellos. Así es. Si él se acercó es que ya venció en los miedos para acercarse. Y necesitamos ver eso, que hay valentía para decírtelo. Y a veces no se acercan, pero el papá lo descubre. Pero el camino es muy similar, ¿es correcto? Completamente. Sí, ¿no? sí. El poder indagar y decir sin violencia, ¿no? Sino con cariño, con respeto, con ternura, para que el otro pueda ablandarse. Yo siempre he dicho que la ternura es maravillosa porque ablanda el corazón. Y si nosotros no educamos con ternura, entonces no estamos capacitando a nuestros hijos para poder amar. Y a mí la ternura me fascina. Tengo todo un capítulo de ternura para que se metan y lo vean. Perfecto. Porque es la base. Y yo creo que una educación sin ternura en todos los aspectos no educa, ¿no? Escuchaba hace tiempo, ternura de madre y firmeza de padre. A veces, ¿no? Es al revés, a lo mejor el papá es más tierno, pero que finalmente en el sistema familiar exista este acercamiento. Me encanta como lo dices, ¿no? La ternura de mirar al otro como el amor de nuestro padre, ¿no? Y sí, tenemos que ser firmes, pero es una firmeza amorosa y tierna. Y la ternura no implica que no sea uno firme, sino que es firme, pero no la violento. Forma de decir exactamente, sí, ¿no? Sí. Es la capacidad de ablandar el corazón, si lo podemos decir como una definición, la ternura, ¿no? Excelente. Pero bueno, entonces pues nada, esta aplicación está a disposición de todos, es gratuita. Gratuita. Hablemos de sexualidad, por favor. .mx. .mx, ok. Exactamente. Es una app que puedo tener en el teléfono, pero también puedo meterme en mi computadora en la página web. Sí. Y hay muchísimos temas, o sea, sí. Los temas que se puedan imaginar, o sea, desde la parte física, psicológica, espiritual, pero desde cómo los elementos para me estoy enamorando, cómo sé si voy por buen camino, ¿no? Los temas que tengo que tratar antes del matrimonio, claro. O antes del compromiso, etcétera, etcétera. O sea, creo que es algo que hemos logrado bien y sigue siendo un libro en construcción, que eso es lo más bonito. Porque seguimos aumentando temas, seguimos alimentándolo. Exacto. Ahora le vamos a meter un poquito la IA, ¿no? Para que sea visualmente más atractivo, en fin, ¿no? Tiene dentro de la aplicación el tema lo puedes ver, lo puedes escuchar o lo puedes leer. O lo puedes leer, ¿no? Tiene esos... O sea, se están haciendo podcasts de los temas, en fin, va a ser, te puedes perder profundamente y no pasa nada en esa aplicación, porque todo lo que vayas a leer, pues va a ser es seguro, riqueza. Exactamente, es seguro, es una gran riqueza el que personas como Dani, la universidad, ¿no? Nos tenga estas propuestas, UPAEP, y que sigamos formándonos como papás, porque no puedo acompañar si no me sigo formando. Exacto. Entonces, está ahí este recurso, los invitamos a que vayan a ello. Muchas gracias, Dani, por venir, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta forma de acompañar en un ámbito tan bello, pero también tan delicado como es nuestra sexualidad. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias a todos los que nos ven y gracias por el apoyo también, ¿no? El dar ese espacio a la gente que lo necesita y demás es muy valioso para nosotros los aliados. Gracias Dani, gracias a todos y hasta la próxima.